Y seguimos en Caper Show 2024, nuevo episodio de podcast desde Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Hoy una tarde de disfrute total, escritores, poetas, músicos, especialistas, profesionales. Y volvemos a los básicos de la comunicación, pero no al básico, a los básicos. Y quiero tenerlo a él, que es una persona que ustedes conocen muchísimo, que es escritor, es poeta, es periodista, es radialista, es podcaster. Es una persona muy curiosa de las letras y por eso este episodio lo quiero compartir con él. Hola Leandro Murciego, ¿cómo estás? Muy buena, Jessy, ¿cómo va? Todo muy bien. Shotcaster. Me gusta. No, podcaster, shotcaster. Está muy bien y el humor también es un recurso. Claramente. ¿Qué sería de nosotros sin él? ¿Qué sería de nosotros sin el pensamiento? Digo, a ver, el humor demanda una estructura de pensamiento, ¿sí? Y eso es fundamental. Y por eso también entra como trompada en todo esto la escritura. La escritura es el primer registro en todos nosotros. Pero más allá de ese registro, forma parte de un orden casi original. Y cuando digo original, hablo de origen, ¿no? Cuando nosotros tenemos el proceso de escritura, lo que estamos haciendo es un ordenamiento de las cosas. Sin ese proceso de escritura, factiblemente no se pueda llegar a ninguna comunicación organizada. Entonces, a veces se desecha habitualmente toda esta cuestión de, bueno, lo saco en el aire, pero para eso hay que tener un andamiaje de una construcción previa de pensamiento que por lo general no se apoya en 30 minutos de pensamiento. Esa construcción tiene que ver con teorías, con pensamiento, con refutaciones. Digo, es un proceso de pensamiento, es una construcción intelectual. Ahora, eso sí se puede hacer, obviamente, cuando hay todo un recorrido previo, pero obviamente eso va de la mano de mucha escritura. Entonces, esto de ¿qué es primero, el huevo o la gallina, no? Bueno, en este caso, el pensamiento es la escritura, siempre. Entonces, bueno, ahí entra como algo importantísimo el escribir. Bueno, diste el primero de los básicos. Escribir, proceso de escritura previo a cualquier producción, a cualquier montaje cultural que se quiera hacer o dispositivo de comunicación que se quiera desarrollar. Pero dijiste el huevo y la gallina y no puedo dejar de preguntarte si escritura y lectura van juntos, si hay nutrición mutua ahí, intercambio, ¿cuán necesario es? Más allá de las primeras infancias y de la escolarización. Uno cuando ya elige una carrera, por ejemplo, y dice, quiero hacer radio o quiero hacer producción. Bueno, sí. Hay que leer o hay que escribir, o las dos cosas, no sé, ahí me dirás vos. Claramente. Igual yo voy a decir algo. Yo dije escritura como cosa fundacional, como cosa original. Ahora, ¿qué voy a escribir sin pensar? No. Entonces primero tengo que pensar. Entonces es pensamiento. Ahora, y yo todo lo que voy a pensar lo voy a escribir y entonces no. Entonces, ¿qué hay? Hay una vocación de querer comunicar algo, ¿sí? Hay una construcción de una idea, pero una idea a comunicar. Después está la construcción de esa idea a comunicar para llevarla a la escritura. Y a partir de ahí después viene el siguiente paso. Ahora, en esto que vos preguntabas, ¿qué es? Y la realidad es que van de la mano, siempre van de la mano. Si yo escribo pero no leo, ¿en cuánto tiempo me voy a replicar? ¿En cuánto tiempo me voy a repetir? Va a ser casi inmediato. Si yo no me nutro, va a ser casi inmediato. Y yo lo voy a llevar a un pensamiento bastante simple. Hay muchas generaciones, no le voy a poner yo rangos etarios, que cada uno encuentre y se ponga donde tenga ganas de ponerse. Pero digo, hay muchas generaciones que dicen, no, yo no me quiero contaminar, quiero decir lo que tengo para decir, y arrancan. Ahora la pregunta es, si nosotros cambiamos lectura por alimentación, ¿no nos hace ruido? Sí, claro. Digo, si yo cambio lectura por comer, ¿no? Entonces, si vos no comés, ¿podés vivir? Si vos no lees, ¿podés escribir? Y volvemos al paso anterior. ¿De dónde salen esos pensamientos? ¿Cómo llegamos al proceso de escritura, lectura y pensamiento? ¿Cómo empieza a jugar circularmente todo eso? Pensemos lo siguiente. El pensamiento, hagamos una escala, ¿sí? Del 0 al 10. Yo tengo un pensamiento, a lo mejor estoy en el punto 2,
¿Sí? Bien. Ok, fantástico, bárbaro. Empiezo a escribir. Se me puede generar un nuevo pensamiento porque el nuevo orden de estructuras que voy haciendo me puede habilitar un nuevo pensamiento. ¿Cuántos órdenes de pensamiento puedo llegar a tener? Ahora, si entra la lectura, ya me confronta, me interpela mi proceso de pensamiento, se alimenta con algo y esa retroalimentación permite la existencia de nuevos pensamientos. Digo, ninguno de nosotros, luego de atravesar una experiencia, somos los mismos. Experiencia, digo, piensen, pareja, lectura, experiencia artística, van al teatro, al cine, se confrontan con un libro, con una pintura. No somos los mismos. Entonces, a partir de ahí empieza a nacer el proceso del pensamiento. Entonces, ese proceso de pensamiento se tiene que alimentar siempre con la existencia de alguien que sepa más que nosotros, de algún libro que nos aporte una mirada que no tenemos, de un pensamiento que nunca fue nuestro, y entonces a partir de ahí se confronta con lo que tenemos, a partir de ahí nos interpela, a partir de ahí empieza a alimentar un nuevo proceso. Entonces, no hay manera, no somos hongos. Tal cual. Digo, y los hongos también necesitan de tierra y de agua. Tal Porque cual. hongos solitos difícilmente crezca de arriba de un hongo otro hongo. Tal cual. Bueno, pero vos sos coach literario, sos mentor, estás trabajando permanentemente estos procesos creativos con autores, autoras, con personas que quieren desarrollar una habilidad a partir de la escritura. ¿Qué encontrás hoy de disruptivo en las letras o en este proceso creativo de sentarse a escribir, ¿no? Esto de ver la hoja en blanco. Uy, es hermoso eso. A ver, vamos con algo que es fundamental. Estructura social. La sociedad nos pide resultados, permanentemente, resultados, ¿sí? Y no nos pide buenos resultados. Eso es un mito. Tal cual. Nos pide resultados que pueden ser buenos o malos resultados. ¿Por qué? Porque el resultado bueno hace que yo te vuelva a dar la tarea para que vos la repitas, hagas una nueva, generes a partir de ahí. ¿Tenés el malo? Entonces yo sé que esa tarea no te la puedo dar más, te voy a dar otro rol. Ahora, lo que no avala la sociedad y el sistema económico-social es el proceso de construcción desde que yo empiezo algo hasta que lo termino, lo concluyo. Ese proceso no está evaluado con ningún valor, ¿sí? Entonces, como no tiene ningún valor social, porque no se retribuye económicamente, como eso no es una producción que le entra a alguien, eso es un costo que la sociedad no está dispuesta a tener. ¿Qué tiene que ver esto con la escritura? La escritura es, hasta que vos tenés un libro, hay un proceso. Hasta que vos sos actor y te subís a un escenario para poder hacer algo, hay una formación. Esa formación es la que no le interesa a la sociedad y que a lo mejor va de la mano con algunas discusiones sociales que estamos teniendo en este momento, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con un montón de cosas. Digo, ese costo social es el que recae sobre cada individuo. Ahora, la escritura, igual que todo arte, depende de esa formación. Y entonces, en esa formación radica todo. ¿El escritor es lo que escribe o lo que piensa? Digo, evidentemente el escritor es más lo que piensa que lo que escribe. Si el escritor no piensa, va a escribir siempre el mismo texto, el mismo poema, la misma novela. Si el escritor piensa y se toma el tiempo, seguramente va a ser mucho más efectivo a la hora de hacer un texto. Porque no va a tener que replantearse tantas veces hasta pulirlo. Entonces, el proceso de la escritura es una pausa. Eso es lo disruptivo socialmente. Totalmente. El arte es una pausa. ¿Sí? El arte no es ponerse adelante de una tela a ver qué me sale. Ese es un paso. Ese es un buen punto y hablamos en otros episodios a lo largo de la jornada de hoy que los chicos, algunos estudiantes planteaban esto. Bueno, el día cero de la producción. El día cero no tengo ni la idea, ni lo que quiero trabajar, cómo arranco, con quiénes arranco. Esto que hablábamos, la metáfora del equipo, ¿no? De cómo funcionamos. Y que si las ideas eran malas, era una frustración o era un fracaso del equipo, y que si la idea era genial pero no era practicable, también era un proyecto que no servía en términos de utilidad, esto que decías vos, ¿no? Y hay veces que necesitamos que se haga ese derroche de ideas para llegar a otra síntesis positiva y rescatar algo de ese proceso creativo. Hay algo que es interesantísimo eso que vos decís. Por ejemplo, si no sale en una mesa de producción, tenemos que conseguir a un personaje o a varios personajes para armar una idea de, no sé, a plantear en una mesa de un programa de radio. Ahora, si no nos sale, ¿qué pasó? ¿Perdimos? No.
A lo mejor lo que se generó ahí fue un entramado laboral en donde todos empezaron a entender cómo funcionar para tratar de lograr el objetivo. ¿Se logró? No, no se logró, pero se creció como grupo. Se creció como unidad de trabajo. Y la próxima meta que nos ponemos como para tratar de tener un tema y decimos, no sé, salud reproductiva. Bueno, la próxima a lo mejor todos vamos a trabajar y nos vamos a dividir tareas, porque cada uno sabe más o menos cómo colabora en ese equipo. Entonces, ¿se perdió tiempo? No. No. ¿El texto que no llega al libro es una pérdida de tiempo? No. Tal cual. Jamás. Tal cual, es parte del proceso. Es el proceso de formación. El actor, para poder interpretar un rol actoral, tiene un montón de composiciones previas. Y esas no son pérdidas, son ganancias. Tal cual. Y este mismo grupo de producción que estuvimos hace un ratito hablando con ellos decían, ya los títulos hoy no sirven para nada. No te agrega nada saber y tener un título. Hoy todos son creadores de contenido. Planteaban este tópico o esta premisa, y era una afirmación, y tiene algo de esto también, del autoengaño, del mito de que no vale la pena estudiar, no vale la pena formarse porque hoy cualquiera hace cualquier cosa. Y la realidad es que el proceso creativo es un laburo y que igual te tenés que formar y que no es un punto de llegada. Es un momento más en todos tus días. Claramente. Está bueno tener un objetivo, ¿no? Un objetivo claro. Yo voy a contar un ejemplo bastante personal. En plena pandemia, tengo un programa de radio que cumplió 10 años. En plena pandemia decidí poner una pausa, ¿sí? Porque dije, en realidad, en el momento en el que todos querían hablar, yo tenía que salir a hablar. Yo tenía que seguir aportando a un ruido generalizado o tenía que llamarme a silencio. Yo tenía que competir con voces que hasta ahí no habían hablado o me tenía que llamar a callarme y escuchar lo que estaba pasando. Y en ese tiempo, mientras escucho lo que otros tienen para decir, me reorganizo. Entonces digo, ¿esa pausa fue pérdida de tiempo? No. A nivel personal lo capitalicé con otra cuestión, que es la que hoy llevo adelante en esa construcción de acompañamiento a escritores, artistas, y empezó en esa pausa, en ver qué necesitaban, en ver cómo podía yo colaborar. Pero entonces, y ahí viene algo que también me parece recontra importante. Acá no existen fórmulas. Exacto. Para nada existen fórmulas. Absolutamente para nada. Lo que sí existen son pensamientos. Sí, o senderos de desarrollo de pensamiento también. Exactamente. Entonces yo lo que debo hacer es entender cómo piensa, no sé, un escritor. Tengo que trabajar con ese escritor. Yo no quiero darle mi metodología de trabajo. Tengo que ver cómo piensa esa persona. Y a partir de cómo piensa, ver cómo puedo yo agilizar ese proceso de pensamiento para que le sea más útil a esa persona, no a mí. Atención, productores y productoras. Esto de gestionar equipos de trabajo, de pensar producciones, tiene más que ver con la lectura del equipo que con lo que queremos contar. Claramente. Las metáforas son todas aplicables a nuestro trabajo. Pero es que claramente, porque si yo le voy a pedir a una persona que cumpla un rol a rajatablas, y lo voy a contar con algo personal también, porque a veces contar las cosas personales es mucho más fácil para otros, ¿no? Porque lo sienten menos duro. Cuando yo empecé a trabajar en el diario, de hecho me acabo de encontrar con un ex colega del diario después de trabajar 27 años en el Diario de la Nación. Cuando empiezo a trabajar en el diario, me empiezan a dar cosas para escribir y me empezaron a dar notas centrales y contratapas de suplementos que, como me decían, eso se da después de mucho tiempo. Y a mí me salían bien. Y me salían bien porque tenía pluma. Y entonces andaba con la pluma y le metía arte en el medio. Me empezaron a dar informaciones breves. Las pastillitas. Me salían todas mal. Todas, absolutamente todas mal. Viene un tipo de un montón de años y me dice, pibe, ¿cómo puede ser que las cosas difíciles las hagas bien y estas boludeces las hagas todas mal? ¿Cuál fue la extraña mirada de todos los superiores? Querían que hiciese las cosas fáciles, que tenían un montón para hacer eso, se empecinaron en que yo las hiciera bien. Y esta es la cuestión, ¿no? Ver cada uno qué puede aportar para que todos vayamos hacia adelante, no que todos sean números 10 del equipo. Porque no podemos jugar con 11 jugadores en el mismo puesto. Entonces, esta es la cuestión, entender un equipo como una entidad que aporta un funcionamiento para ocupar toda la cancha, aparte que no nos hagan goles y aparte de eso, que pueda convertir. Y jugar.
Y no olvidarse de jugar, ¿no? Y jugar, siempre es el Tal jugar. cual. Entonces, esto tiene que ver, y todo esto forma parte del proceso creativo. Entonces, ¿cómo se avala el proceso creativo? Con una voz fuerte, en el caso de los escritores, literaria. Ahora, cuando estás hablando de otro rol, es empoderar a esa persona en ese rol. Cuando vos empoderás a esa persona en ese rol, cuando le permitís a esa persona que reconozca todas sus fortalezas y que también reconozca sus debilidades para poder trabajar sobre ellas, lo que estás haciendo es, yo te doy este camino te es bueno, seguí por acá. Y te voy a aportar las otras cosas que a lo mejor no tenés. Vamos a trabajar con eso. Tal cual. Pero seguí con este camino. Entonces digo, el proceso de pensamiento creativo es reconocer, aparte de obtener un norte, aparte de tener una construcción identitaria a la cual hay que abordar, y digo, que es la que me va a permitir saber cuál es el recorrido que yo voy a hacer para llegar ahí, también está esta otra cosa que, digo, bueno, empezar a reconocer fortalezas, y a partir de las fortalezas yo sé que tengo una persona segura que me va a trabajar en ciertas cuestiones, y a partir de ahí no se va a sentir tocada cuando le diga hay algo que no anda bien. Vamos a trabajar eso que no anda bien, porque todo esto ya es tu fuerte. Claro. Vamos a sumar una cosa más a tu vida. En el ejemplo de estos chicos, finalmente, bueno, el resultado era el título, al que no le daban valor porque total, hoy todos el speech era que todos trabajan de cualquier cosa, lo cual era entendible, su enojo. Pero después reconocieron con algunas preguntas rápidamente el rol que tenía cada uno dentro de ese equipo. Eran 5 personas, cada uno tenía un rol distinto, ninguno se pisaba con ninguno. Pero entre ellos se reconocían cuando yo les pregunté, no lo hacían intuitivamente entre ellos. Entonces, en realidad, se dieron cuenta que lo del título, que fue la premisa de enojo con la que arrancaron la charla, se terminó convirtiendo en, bueno, si somos buenos cada uno en nuestro rol, en realidad, ¿cuál es el problema? Si la formación es parte de ese proceso, no es la consecuencia. Aparte de la formación en todos los órdenes de la vida, la formación es un inicio. Claro. Después hay una construcción de recorrido personal que encara a cada uno. Y a partir de ahí se le empieza a dar los matices a cada cosa. Por eso no es un destino, no es un punto de llegada. Hecho, yo estudié coaching ontológico, pero yo no estoy trabajando haciendo, como dicen los españoles, coaching de vida o coaching empresarial. Claro. Yo armé un camino sobre la base del coaching ontológico para llevar todos los procesos de la existencia y la confrontación con la identidad y con esta cuestión del ser que propone el coaching ontológico al trabajo literario artístico. Entonces, en definitiva, yo busqué mi camino. Claro, sí, lo diseñaste. A partir de la formación que tuve. Claro. Entonces digo, ahí está también esto, ¿no? Que va de la mano de otras cosas que también surgieron a lo largo del día de hoy, que por ejemplo era esto de ¿y cómo podemos combatir con la inteligencia artificial? Y de esta manera. Creatividad humana. Buscando la creatividad, ¿no? Haciendo humana, propia, exactamente, haciendo propio un recurso que todos tienen, pero yo le doy mi propio matiz. Bueno, estamos en una feria de tecnología y lo más importante, y lo decimos siempre en todos lados, no es la técnica. La técnica es una herramienta para contar algo. Lo más importante es lo que tenés para decir y cómo lo vas a decir y con quién y de qué manera y qué vas a poner en circulación. Esto que decías hace un ratito, la pausa era escuchar a los demás, no era hablar. Bueno, ahí hay como los jueguitos estos creativos, ¿no? Las pausas, el arte del silencio, el arte de hablar, el escucharnos, forma parte todo de esta construcción cultural también que somos. Y volvemos, ¿no? Entonces ahí entra otra vez esta cuestión de la importancia de la escritura como factor de ordenamiento. Tal cual. ¿No? De construcción de pensamiento. Y llamarse al silencio para empezar a escuchar a los demás. Si yo vengo a una entrevista y me planteo a lo mejor 10 preguntas, factiblemente no esté escuchando las respuestas, porque yo quiero cumplir con mi plan de 10 preguntas. Tal cual, pasa mucho eso, ¿no? Entonces, si yo lo que hago es, traigo la primera pregunta, vengo a escuchar, y a partir de ahí se arma el diálogo, y en el diálogo crecemos. En el otro es un cuestionario que ese cuestionario, por lo general, para lo único que nos sirve es para, yo diría, para tapar nuestras escuchas. Tal cual. ¿Sí? Y cumplir el horario. Bueno, ahí te sale el oficio de periodista, ¿eh? El oficio hay que aprovecharlo ahora y quiero que nos compartas con tu vasta experiencia
3 consejos básicos, así como estamos hablando de estos recursos de la escritura, la lectura, del pensamiento, 3 recursos básicos para que a la hora de estar frente a un micrófono tengamos en cuenta algunos cuidados. Tiene que ver con el periodismo en general, pero también pensemos en cada uno de estos socios que se encuentran en distintas regiones de nuestro país, que tienen miradas muy diferentes sobre las realidades, sobre las comunidades locales. ¿Qué tendrían que tener cuidado? Porque trabajamos con la sensibilidad humana, que es la palabra. Hay que cuidarla. En realidad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, para mí, y después de 30 años de profesión, es que yo tengo el micrófono todo el tiempo, con lo cual no me apura nada para decir. Entonces yo lo que quiero es escuchar al otro. Bien. Entonces es esto de hacer la pregunta para que el otro hable. Puedo tener mis diferencias, puedo planteárselas, pero hacer la pregunta para que el otro hable. Yo no voy a invitar a nadie para decirle lo que pienso. Bien. Ese es el primer punto, que también tiene que ver con esto de la necesidad de hablar, de decir, que se encuentra en la escritura, que muchas veces aparecen muchas generaciones que te dicen que en realidad lo que tienen para decir no se quieren contaminar con otra cosa. Digo, va todo de la mano. Sí. Lo que tengo para decir. Y la verdad que lo que tenemos para decir es tan poco. Entonces la primera cosa es la escucha, siempre. Ok. Siempre. La segunda es formarse. Es algo sencillo. Es si yo me voy a enfrentar con alguien, porque lo voy a poner adelante de mío en un micrófono, en una mesa que voy a compartir, es saber quién es ese otro. Si yo no sé quién es ese otro, no le voy a sacar el jugo. Bien, conocer, investigar, buscar, Siempre, informarse. Siempre. Y la otra es ofrecer a ese otro todas las posibilidades para que pueda pensar. Yo tengo que hacer la pregunta en lo posible siempre que el otro no se preguntó. Porque si le voy a preguntar lo mismo que le preguntaron todos, no tiene sentido. Desperdiciaste la pregunta. Exactamente, desperdicié el tiempo. ¿Y el tiempo qué es? El tiempo es proceso. El tiempo es vida, primero. Sí, pero digo, el tiempo es proceso. Yo no voy a buscar un resultado. Tal cual. Entonces, yo lo que quiero es que en esa nota, ese otro, me haga una pausa. Y me voy a olvidar que la radio, seguramente para muchos, en la pausa hay un problema. La pausa invita a pensar al que está en la mesa y al que está del otro lado. Y si yo tengo miedo que del otro lado piensen, estoy en problemas. Entonces, la primera invitación es para pensar juntos. Yo no tengo la verdad revelada en nada. Juguemos. Y hasta lo que parece más tonto, lo compartimos con el otro. De esta mesa tienen que salir cosas interesantes. Lo que nunca dije. Esa es la cuestión. Ir en busca de lo que no se dijo, ir en busca de la sorpresa, ir en busca del asombro. Heidegger. Digo, no estoy diciendo nada nuevo yo, ¿no? Es esto. El ser y el tiempo. Es eso. Es eso, es el asombro, transitar el asombro, ser turistas de la vida. No podemos ser turistas simplemente durante 10 días al año cuando nos vamos a algún lugar que no conocemos y ahí empezamos a mirar para arriba a ver qué forma tienen los edificios. Ser turista en tu ciudad, ser turista en tu vida, ser turista y poder asombrarte con la existencia de ese otro que viste todos los días y que nunca le preguntaste nada. Bueno, eso que estás diciendo aplica para todos, claro, y para todas, pero en el caso de los productores en particular es el leitmotiv. O sea, tenemos que estar con los ojos bien abiertos y en modo sorpresa cada día, porque si no la construcción de la realidad y lo que vamos a contar es muy chato. Entonces, todos esos colchoncitos emocionales y todos esos consumos culturales a los que vos hacías referencia recién son la nafta, son el combustible de lo que después se va a transformar en un programa de radio, en un podcast, en una producción. Por eso es importante y le estamos dedicando un tiempo a este tema que es central para pensar y repensar las producciones. Sí, y esta historia de no me armes una batería de 25 preguntas. Claro. Relaja. Relaja. Y las 25 preguntas que sean las mejores preguntas del mundo para que el otro pise el palito. La verdad que yo tampoco quiero conductores que necesitan 25 preguntas.
Digo, si ¿Te vas a acordar de lo que te emocionó, de lo que te llamó la atención o lo que te cuestionó? Yo tengo ganas de tener un conductor que a lo mejor en la mitad de un programa en la producción le aporte y dice, che, mirá, ¿sabés qué? Hay algo en la vida de este que no sé por dónde va, pero acá dijo algo que acá puede haber oro en polvo. Dale, listo, no tengo que tener la certeza, tengo que buscar. Sí. Tengo que jugar, me tiene que interesar. Si yo tengo mis 25 preguntas acá, no me interesa nada el que tengo enfrente. Ya me aburrí antes de arrancar. Exactamente. De eso se trata. En el episodio anterior hablábamos con una estudiante que decía, a mí me gusta, elegí esta profesión porque me gusta jugar, porque no me da miedo, porque siempre es una aventura, siempre tengo algo para descubrir, para aprender, para conocer. Bueno, si la curiosidad no es tu motor, no sé qué hacemos acá. No sé qué hacemos en la vida. Digo, si la curiosidad no es el motor para un tipo que trabaja repujando el cuero, tampoco sé qué va a ser, porque va a ser siempre lo mismo. Tal cual. Si la curiosidad no es el motor de un niño, estamos en problemas. Si la curiosidad no es el motor de los padres, estamos en problemas. Tal cual. Si no tenemos tiempo para jugar con ellos, estamos en problemas. Si no tenemos tiempo para jugar con nosotros, estamos en problemas, porque, digo, la vida es una sola. ¿A quién le estamos marcando la ficha? Me parece que la cuestión va mucho más allá de una cuestión profesional. Y por eso es tan fundacional, y digo, cuando, por ejemplo, y vuelvo al proceso de trabajo con esta cuestión de los coaching, en el coaching literario o el mentoring literario, lo primero que trabajamos no son textos, es construcción de identidad. Y tarda mucho, 3 encuentros. Y en 3 encuentros más o menos marcás el camino de quién querés ser. Y si sabés quién querés ser, podemos trabajar para construir ese quién querés ser vos. No quién quiero que seas. ¿Quién querés ser vos? Y entonces a partir de quién querés ser vos, todo lo que hagas va a estar más o menos dirigido hacia ese lugar. Entonces lo que quiero decir es saber quién queremos ser. Trabajar en consecuencia para lograr un objetivo, no correr atrás de la zanahoria que otro nos pone. Tal cual. Y eso en los equipos es clave, saber quién es quién y reconocer a los otros también en sus fortalezas y en sus debilidades para acompañar esos procesos creativos colectivos. Si también, yo a ¿no? los otros les pongo la zanahoria, seguramente todos me van a responder con las mismas 5 noticias que tiene el programa antes que yo y que va a tener el programa que me sigue a mí. Si yo en realidad le doy lugar a cada uno que me traiga lo que le sorprende y la asombra, a lo mejor justamente me va a traer algo que no va a tener ni el programa que estuvo antes que yo ni el que me va a seguir. Simple. Sencillo como eso. No tener miedo a que el otro aporte. Todos queremos un Leandro Murciego en nuestro equipo, sépanlo. Vamos. Nos vas a regalar una poesía, un poema. ¿Qué tenés ganas de compartir? Ay, mirá. Para cerrar este encuentro, este podcast. Y también nos vas a decir tus redes sociales para que puedan seguirte. Y el sitio que estás estrenando, porque tenés varios lugares de encuentro digital. Sí. Sitio que estoy estrenando, Apalabrarte, un lugar justamente para pensar procesos creativos. Ahí están todos los servicios que yo ofrezco. La realidad es esta. Todos los servicios que yo ofrezco es el sheet del sitio. Pero hay una solapita en el menú que se llama blog. Y en ese blog aparecen cosas en donde invitan a que la gente piense. Sí, son desgloses de charlas, de conferencias y demás, pero son como estos lugares para pensar. Y en estas cuestiones para pensar, y que también tiene mucho que ver con esto, es un micropoema, un poema corto, de 3 versos. ¿Querés mostrar el libro? Va el libro. Ahí está, mensajes de texto, el segundo libro. Segundo libro. Se viene pronto el nuevo. Y esta es una tarjetita que viene de la mano del libro, que tiene un poema ahí adentro. Y que en un punto nos va a invitar a pensar algo. La genialidad está en quien mira las cosas y no en quien las hace. Artistas. ¿Quiénes son los artistas? Los que hacen la obra, los que la reciben. ¿Quiénes la construyen? ¿Hay un solo camino de construcción de la obra? ¿Hay una sola mirada? Digo, esto, ¿no? Y si entendemos esto, a lo mejor también entendemos que la entrevista la hacemos con el otro. Entonces no son mis preguntas, no son sus respuestas, es ida y vuelta. Entonces no es lo que tengo para decir, es lo que surge.
a partir de ahí, en esa construcción de que las cosas no se hacen uno solo, las cosas se van haciendo con un otro. Siempre, todo, en la vida es así. Y la libertad de expresión, valor fundamental y derecho fundamental, tiene también como premisa esto: reconocer al otro, respetar al otro, darle lugar al otro. El otro existe y nos conmueve también. Con lo bueno y con lo malo, nos conmueve. Es tan lindo, porque si vos te pones a pensar, ¿por qué no queremos escuchar al otro? Porque el otro me interpela, porque el otro me pone en riesgo, porque el otro en realidad dice algo que yo no quiero oír o no puedo refutar o tengo miedo de. Digo, sin miedo. Tal cual, ¿No? de eso se trata. Construir certezas en uno, construir todos esos lugares que nos permitan movernos libremente con un proceso de pensamiento, no con algo que se repite. Con lo cual no es necesario tener casi ni las 25 preguntas, ni yo vengo a decir esto. Hay mayor libertad para que las cosas vayan fluyendo. Y cada entrevista se convierte en única, y cada espacio se convierte en irrepetible, y cada espacio nos termina potenciando, básicamente. Por esto somos La Voz Digital, a crear contenidos con espíritu, con alma, con emoción, con responsabilidad, a crear y a compartir. Si no sos creador de contenido, podés ayudarnos a todos los que hacemos contenidos a compartir, a expandir, a viralizar los otros contenidos, los que por ahí no son comerciales, por ahí son contenidos atemporales, pero que siempre hay gente detrás. Hay un ser humano que está escribiendo guiones, que está escribiendo poesías, que está escribiendo libretos, proyectos, documentales sonoros, ficciones, podcast. Los equipos de trabajo no son solo de trabajo, son momentos de vida durante el trabajo, y cada producción o cada creación humana nos desafía, nos interpela, no solo en lo que hacemos, sino también en los valores que llevan. Así que ojalá este episodio los inspire para crear mejores contenidos. Y a vos, Leandro, decirte gracias, como siempre, por la generosidad de tu compromiso, de tu talento, de lo que haces. Y bueno, nos encontramos en Noche de Letras. Decí las redes, así te pueden seguir. Oh, qué lindo. Bueno, a mí me encuentran muy difícil, Leandro Murciego. En cualquier lugar estoy igual, son redes públicas, estoy público para el halago, que es del poco, público para el insulto, que es bastante. Así que ahí me encuentran. Y nada, y Noche de Letras es un espacio en donde trabajamos el proceso creativo, básicamente. Pasan artistas, muchos artistas, actores, escritores, dramaturgos, músicos, cantantes, actores, directores de teatro, directores de cine, pasan. Pero pasan no para mostrar su gracia como monos, pasan para que con su gracia intentemos entender que el motor creativo lo podemos tener todos, que el arte no es una cuestión de simplemente de consumo, que el arte es casi una filosofía de vida que nos permite estar mejor, y que seguramente vamos a ser mejor si nos preocupamos un poquito más por el arte que por otras cuestiones, ¿no? Compartir. La idea es invitar a que existan nuevos motores. Ese es el objetivo de Noche de Letras. Que salimos ahí en vivo los miércoles, pero nos van a encontrar en las redes como, pongan Noche de Letras 2.0 y ahí van a encontrar algo. Gracias. Leandro Murciego pasó también por el estudio de Cadero compartiendo un podcast increíble sobre el proceso de escritura, no te lo podés perder, y si te gustó, te pones acá a suscribir y se lo recomendás a alguien, que siga circulando el conocimiento, las experiencias y la inspiración en todas las redes sociales. Chau.